Hola, ¿cómo están jóvenes? Continuamos con el diseño de instalaciones para las industrias 2 del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la FIUNA. Vamos a ver ahora un ejemplo de una instalación eléctrica de una fábrica. Es un estudio de caso de una fábrica X, que es de la vida real, pero bueno, vamos a llamarle X a la fábrica. Y lo que encontramos en su factura eléctrica que nos ayudó a analizar cómo reducir esa factura eléctrica. Vamos a empezar viendo los conceptos que normalmente tiene una factura eléctrica de la ANDE. Estos son los conceptos que seguramente son similares en las facturas eléctricas de otras empresas que también distribuyen la energía eléctrica, aunque la ANDE es la que lo hace mayoritariamente en todo el país. Tenemos la energía activa en punta de carga, energía activa fuera de punta de carga, la potencia reservada diferencial en punta de carga, la potencia reservada diferencial fuera de punta de carga. Esto es, estamos hablando para tarifas industriales o tarifas de industrias de mediano a gran porte que tienen ya su suministro de energía en media tensión. En algunos casos, si no están en la categoría diferencial, van a tener una sola potencia reservada. Sí, una sola. Si es que están en la categoría diferencial, tienen dos, que van a ser en punta de carga y fuera de punta de carga porque tienen también costos diferentes. Hay un costo siempre por alumbrado público, hay importes de redondeo que son algunos guaraníes nomás para que siempre sea el resultado final de la factura sea un múltiplo de por lo menos de 100 o de 1000 guaraníes, entonces es más fácil de dar montos precisos. Está el IVA también como uno de los elementos. Hay que considerar que la ANDE es normalmente la empresa que más recauda IVA en el país. Y después tenemos algunos conceptos que tienen que ver con excesos, que aparecen justamente cuando no se está contratando bien la potencia o cuando no se está controlando que la energía reactiva, el factor de potencia no sea menor a lo que establece el pliego tarifario como máximo, que es mínimo, que es 0,92%, ¿verdad? El factor de potencia debe ser igual o superior a eso para que no exista esta multa por energía reactiva. Si es que pasamos la potencia reservada, entonces también vamos a tener una multa por exceso de potencia, que si es que la categoría no es diferencial va a ser una sola, y si es diferencial puede ser tanto en punta como fuera de punta de carga. Hay además otros conceptos tales como amortizaciones, intereses que aparecen cuando se refinanciaron deudas. O si es que no se paga a tiempo una factura, entonces aparecen los intereses moratorios. Y acá vemos el ejemplo de esta fábrica X que les decía su factura eléctrica. Esto es del año 2019. Entonces fíjense, acá está el importe por redondeo, que justamente es para que la factura al final sea un número redondo en múltiplo de 1000. El alumbrado público. Acá hay una deuda que se refinanció evidentemente, por eso hay una amortización e intereses también de esta deuda. Acá están los pagos de potencias reservadas. Fíjense que esta fábrica está en la categoría diferencial 732, por eso tiene dos potencias reservadas en punta y fuera de punta de carga. Y estos son valores fijos. Solamente cambian si es que se cambia la potencia reservada de la fábrica. Después tienen también los pagos por energía activa y en punta de carga y fuera de punta de carga. Fíjense cómo la energía activa que esta fábrica paga en punta de carga es muy pequeña a pesar de que el costo de la energía en ese horario es mayor, si bien es un horario que en este caso está reducido a 3 horas. La punta de carga normalmente es de 4 horas, pero para fábricas que tienen una diferencia de contratación de potencia en punta de carga y fuera de punta de carga importante, que también determina el pliego tarifario cuánto tiene que ser esa diferencia, pueden tener el beneficio de que solamente su punta de carga sea de 3 horas. Entonces, claro, 3 horas de 24 horas, obviamente el consumo de energía va a ser menor, pero no es una décima parte, como prácticamente aparece acá. Es evidente que esta fábrica trata de no usar o de usar al mínimo sus equipos eléctricos, sus motores, etcétera, en el horario de punta de carga, que es lo más conveniente para
inclusive industrias que no tienen una tarifa diferencial, una categoría diferencial, porque igualmente la energía tiene un costo diferente fuera de punta de carga. Bueno, después fíjense que tiene una multa por exceso de potencia fuera de punta de carga. Entonces, por ser fuera de punta de carga no es tan elevada la multa, sería más elevada si fuera en punta de carga, que es cuando más cara sale la potencia, pero igualmente es un monto que debería la fábrica evitar. Bueno, después está el IVA y el ajuste por redondeo del mes anterior. Entonces ahí será un valor redondeado. Esto es lo que tenemos que atender como ingenieros. Si vemos que hay un exceso o si hay también un cobro por energía reactiva. Eso no podemos dejar que pase en una fábrica. Tenemos que hacer los ajustes necesarios y vamos a ver acá qué hicimos. Bueno, acá vemos en detalle qué es lo que producen las multas. Por un lado, el exceso de potencia. Tenemos que estar muy atentos cuando somos ingenieros de planta en una fábrica, si es que se va a abrir una nueva línea de producción, si es que se va a cambiar un motor, por ejemplo, por otro de mayor potencia, o se va a agregar un motor o un equipo eléctrico a la fábrica, porque eso va a variar la potencia demandada y podemos tener a partir de ahí un exceso. Entonces, tenemos que pedirle a, digamos, los tomadores de decisión de la fábrica que siempre nos tengan al tanto de cualquier modificación que hagan en las líneas de producción, en la adquisición de nuevos equipos o la sustitución de un equipo por otro más potente, para que también en forma anticipada podamos hacer una consulta previa a la ANDE y si la ANDE entonces nos da una respuesta positiva, aumentar la potencia contratada en función a lo que va a ser ese aumento de línea de producción y con eso evitar las multas. La otra multa es por energía reactiva. Esto puede pasar, normalmente todas las fábricas ya tienen sus compensadores o bancos de condensadores para evitar la energía reactiva, pero puede pasar porque se descompone alguno de los componentes por falta de mantenimiento. Entonces también la otra medida que se recomienda acá es que exista una persona responsable que nos informe a nosotros como ingenieros o ingenieras de planta de la lectura del medidor de la ANDE. Es muy fácil leer el medidor de la ANDE, depende del modelo del medidor. Vamos enseguida a saber cuáles son los parámetros que está leyendo o con ayuda de los funcionarios de grandes clientes de la ANDE nos pueden pasar los parámetros que lee el medidor y de esa forma saber si es que estamos teniendo una potencia superior a nuestra potencia reservada o si el factor de potencia está por debajo de los valores permitidos. Entonces eso tenemos que hacer por lo menos una vez a la semana, esa lectura del medidor para ver cómo están esos parámetros, porque ¿qué pasa si no hacemos eso? Nos va a llegar la multa con la factura cuando ya se está procesando el segundo mes. O sea, probablemente vamos a terminar pagando 2 meses de multas si esperamos la factura para saber si hay un exceso. Entonces, la idea de monitorear el medidor de la ANDE es adelantarnos y como máximo pagar la multa un mes, si es posible, corregir ya ahí mismo y tratar de evitar la multa. Bueno, entonces eso también es súper importante si somos ingenieros de planta, no solamente pedir la factura de la ANDE siempre para saber cómo están los valores, sino que también monitorear el medidor de la ANDE. Bueno, ¿qué hacemos con la energía reactiva? Sabemos ya que la ANDE, por su pliego tarifario, nos multa cuando esta energía reactiva significa un factor de potencia menor a 0,92. ¿Sí? Y acá está la fórmula de la multa que ya habíamos visto cuando analizamos cómo corregir el factor de potencia. Entonces, lo recomendable en este caso es hacer nuestro cálculo, como ya aprendimos en partes anteriores de esta materia, y pedir una instalación o digamos el mantenimiento, lo que sea necesario de nuestro banco de condensadores. En el mismo ejemplo de la fábrica X, acá tomamos valores de una corrección de factor de potencia que se hizo en el año 2014. Pedimos el histórico del último año, fíjense cómo en todo un año estuvieron pagando multas. Lastimosamente nadie se dio cuenta hasta que llegamos nosotros para ver cómo estaban esos valores. Fíjense que las multas no son bajas, el último mes ya superó los 4,5 millones
y el costo del banco de condensadores que se adquirió fue en el orden de los 8,5 millones de guaraníes. O sea que en menos de 2 meses ellos recuperaron la inversión que realizaron y después ya todo lo que no pagaron más de multa ya fue un ahorro para la fábrica. Por eso yo digo que si nosotros como ingenieros de planta, ingenieras de planta también, estamos atentos solamente a la factura de la ANDE, podemos ya estar justificando los honorarios que nos pagan por los servicios que prestamos en la fábrica. No obviamente solamente con la energía reactiva, sino también con otros elementos que causan excesos. Acá, por ejemplo, fíjense que ya la multa por exceso de potencia, tanto en punta como fuera de punta de carga, superó en la mayoría de los meses los 10 millones de guaraníes. Estos excesos fueron porque ellos tenían contratado 75 kilowatts de potencia en punta de carga, 370 kilowatts de potencia fuera de punta de carga. Sin embargo, analizando su factura los últimos 12 meses, o también se puede hacer lo mismo recurriendo a la ANDE y solicitando el historial de la lectura del medidor, la potencia promedio en punta y fuera de punta era respectivamente 106 y 525 kilowatts de potencia. Entonces, realmente estaban muy lejos, la potencia contratada estaba muy lejos de lo que ellos en realidad estaban demandando. Bueno, y acá podemos ver cuáles son las multas que hay en esos conceptos. Fíjense que por la potencia contratada, la tarifa en punta es de 38.732 guaraníes por kilowatt mes y fuera de punta es 23.800 guaraníes por kilowatt mes. En cambio, los excesos, fíjense los montos altos que tienen estos excesos, que justamente acá al costado calculé cuánto es lo que se ahorra si en vez de pagar esta multa se pagaba esta tarifa por contratar más potencia, lo mismo que fuera de punta, y nos sale que se podía haber ahorrado en punta de carga 58.000 guaraníes por kilowatt y fuera de punta de carga 77.000 y monedas guaraníes por kilowatt. Bueno, además de eso, entonces hicimos el cálculo en función a esos valores y nos sale que el ahorro mensual que podría tener la fábrica, que tendría la fábrica en función a sus valores históricos, es de más de 7 millones de guaraníes por mes. ¿Qué hicimos para eso? Tomamos los últimos 12 meses e hicimos una simulación. No es que tomamos la potencia máxima demandada en el último año ni el promedio, sino que hallamos cuál es la potencia óptima que minimiza la suma del pago de la multa con la potencia reservada adicional, y eso nos salió 112 kilowatts de potencia en punta de carga y 531 kilowatts fuera de punta de carga. Eso siempre les recomiendo hacer esa simulación y no tomar un valor así máximo o promedio, porque estamos hablando de montos que son elevados, finalmente suman bastante en el año. Tener en cuenta también que estos cálculos, como corresponden a los años 2013 y 2014, se hicieron con el pliego número 20, que no tiene grandes variaciones tampoco con el pliego 21. Bueno, ¿qué tenemos que tener además en cuenta para aumentar la potencia? Una vez que ya dijimos, tenemos que aumentar la potencia, ¿qué hacemos? Tenemos que irnos a la ANDE y hacer una consulta previa para ver si la ANDE está en condiciones de proveernos esa potencia adicional. La ANDE nos va a informar si está en condiciones o no, y si no está en condiciones, cuánto va a costar incrementar esa infraestructura que nosotros vamos a tener que pagar como fábrica, pero que en un 50% la ANDE después nos devuelve en la factura eléctrica con nuestro consumo en el primer año de consumo. Además de eso, tenemos que aumentar nuestro depósito de garantía. En el caso de este ejemplo, que era realmente mucho lo que tenía que aumentar de potencia, el depósito de garantía adicional era de 17 millones de guaraníes. Y por suerte la ANDE sí tenía la infraestructura en condiciones para otorgar esa potencia, que de hecho ya se estaba usando hace más de un año, ¿verdad? Entonces fíjense que con esta inversión solamente en menos de 3 meses ya se recuperaba la inversión. Probablemente si es que también se tenía que reforzar la línea de la ANDE, iba a tardarse en recuperar la inversión unos 6 meses. De todas formas, vale la pena porque hay un ahorro después ya neto de 7 millones de guaraníes por mes. Bueno, ¿cuáles son otras recomendaciones que hacemos? En primer lugar, nunca hacer trabajar una fábrica con un factor de potencia por debajo de lo recomendado ni con una potencia contratada inferior a la consumida. Entonces, para eso
Como ingenieros e ingenieras industriales siempre pidan la factura de la ANDE. Y después también hay otras recomendaciones, pero ya no me da el tiempo, así que lean en el material, ¿no?